Hablo con mi hijo, ¿dónde está ahí? Tenía un problema, andaba re. Dice, papá, venite porque 101, que estamos recogiendo las vainas y tal, me voy para allá. Me dice, venga, papá, empecé a ir ahí los domingos que vamos a ver fútbol. Y así nos vemos, estamos más tiempo juntos, la verdad. Y empecé a ir. Cuando yo voy allá, o sea, yo venía de ventas, de mercadeo, todo eso. Y digo, aquí hay algo. Entonces les hablé. Le digo, ustedes están sentados en un polvorín ahí. Eso si lo explotan, si ustedes quieren, yo le hago todo el proyecto. Hice todo el proyecto a la barra. Y empecé, el detalle estuvo en que en esa época radio era fundamental. Sí, claro. Y yo ya tenía contactos en OK 101, imagínate, todas las mejores radios. Había un pana. Aquello tiempo. Ahí, olvídate que había un pana. Y les empecé a llamar, mira, vamos a ir, nos estamos conformando como barra de la Unión y vamos a ir al estadio para que nos promocionen la. Dale, quédate y te hacemos la entrevista. Dale, iba para el otro, la misma vaina. Quédate y te hacemos la entrevista. Y ahí se empezó la gente por medio de la radio. Hey, vamos, yo les decía, mire, hay esparcimiento, la verga y tal. Y no le iba a... Bueno, hablando de eso, abuelo, contame. ¿Cómo fue que vos llegaste a formar y a ser parte de la barra sin vergüenza? Bueno, mira, el cuento es largo, vamos a ver cómo se abrevia. Sí. Nunca fui una persona de fútbol. Nunca fui de fútbol. No me llamaba la atención, no tal. En 2001 fue la situación en Vargas, ¿no? El deslave y tal. Y llamo a mi hijo para encontrarnos un domingo y dice, papá, estamos en la radio que es 101 aquí en Maracay, recolectándolas. ¿Por qué no te venís para acá? Tuvimos 3 días recolectando comida. A la base aérea Rafael Urdaneta, nosotros ya enviamos 2 trailers de 11 metros y uno de 13 metros, full. Allá lo entramos a la pista, esperamos el avión, descargamos, tal. Entonces, hablando con mi hijo, me dice, bueno, va los domingos al fútbol. Que a mí no me llama la atención, ¿qué tal? Dice, no, nada, estamos un rato juntos, allá es diversión total. Nos divertimos mucho, tal. Bueno, empecé a ir los domingos y me dice, el fútbol tiene una cosa. A ti no te gusta hasta que no entras a un estadio. Sí, claro. Se nota mucho. Entraste a un estadio y sientes como una energía, una cosa. Primero los cánticos, esos cánticos que todo un estadio hace al equipo, tal. Y después, bueno, el colorido, la alegría, todo eso te viene. Y ahí quedé pegado. Mientras duró el Unión, yo quedé pegado ahí. Después que vi con la gente que había, que no era mucha, pero vi la estructura. Sí, porque ya a partir de los 90 que empiezan a hacer, ya ahí se iba generando una estructura más. Sí. Más ya con el Venezuela se hizo. De hecho, Venezuela tiene un historial de fútbol muy extenso. Importantísimo, fíjate. El fútbol empieza en Venezuela en 1876. Con la llegada de los inmigrantes y con que se quiso empezar a practicar. Callao, con gente inglesa, esto y lo otro. Esto empieza en el Callao, se hizo un campeonato. El primer partido oficial fue ahí, 16 de junio creo que fue de 1876. Está en documentos, libros que yo tengo ahí. Pero en los 70 tuvo una subida. Bajó, vos sabés, como todo. Va subiendo y bajando. Ajá, hasta que llegó ese momento donde teníamos super equipos. Caracas, Italchacao, San Cristóbal tenía equipo. Y todos los equipos nuestros fueron cambiando de nombre. Y aparece el Unión, que fue, bueno, nos decían los Galácticos de Maracaibo, ahí invirtieron mucho dinero y trajeron jugadores, pero espectaculares. Ellos mismos comentan hoy en día que ellos se sentían raros porque decían, ¿qué hago yo al lado de fulanito? Y haciéndole pases a menganito. Sí, porque en ese momento, en la era de los 2000, digamos, cuando llega el Unión Atlético Maracaibo, hay una inversión muy importante del equipo. Sí, que no solo trajo los jugadores, sino que también trajo los títulos. Infraestructura, todo, el Pachencho, todas esas cosas. El Pachencho estaba, pero... no era lo mismo que conocemos como el Pachencho Romero. Fue otra cosa. Ahí se dieron muchas razones. Fue como cuando confluyen varias cosas a la vez. Y bueno, ego aparte, lo que hicimos con la barra fue algo diferente a todas las barras.
Claro. Entonces eso también llamó la atención. En aquella época era Caracas y Táchira. Eso era el clásico y tal. Claro. Pero aparece el Unión. Y de la nada viene y rompe de la esquema. Nada y aparece un triángulo ahí. Entonces el clásico ya no era Caracas-Táchira. Era Caracas Unión y Táchira Unión. Y eso fue buenísimo. Porque despegó a la gente, trajo mucha gente al estadio y tal. Hablando también, para que el que no lo conozca, de la barra Sinvergüenza. Usted me comentó un poco de cómo se consolidó y cómo se formó. Sabiendo eso, ¿cuáles han sido, con usted como hincha de la barra Sinvergüenza, uno de los mejores momentos? O podría decirme, de tantas historias que puede contar, ¿cuáles pueden ser de aquellas, una de ellas? Muchísimas. Una que cuando empezamos el proyecto de la coordinación de barras de dirigentes, éramos los líderes de cada barra reunidos, poniendo, ¿cómo es? Puntos y comas. Mira, el que vaya de visitante no puede hacer esto, el dueño de casa puede hacerlo, tal cosa, esto, la cuestión del respeto. Y fuimos haciendo una cosa que una vez nos dijo el que era presidente de la FBF, Esquivel. Okay. Viene y me dice: abuelo, este es el primer proyecto que yo veo que hacen las barras para juntarse. Ya había otro proyecto, había pasado en Brasil, pero fue la policía que le dijo: vengan acá, vamos a hablar. Ustedes se salen de la línea así y van presos todos. Sí, todos. Antes había muchos como conflictos, había muchos problemas, había como los hooligans, pero traídos aquí. Exacto, a lo que pasa es que nosotros, yo peleé mucho eso con los muchachos. No cantemos los cánticos de los argentinos, eso de los argentinos vamos a crear. Y creamos muchos cánticos que fueron propios de la barra. Hay uno que incluye el intro, es cuando voy a Maracaibo. Ese intro está en un cántico de la barra. Eso de que Esquivel te diga, bueno, el presidente, que después lo metieron preso, ese es otro cantar, pero era el presidente. Fuimos varias veces a la FBF, presentamos un proyecto para que la coordinación de barra llevara gente cuando fueran fuera del país, porque yo había averiguado y resulta que contrataban un avión y siempre sobraban 10, 15 puestos. Entonces yo le dije: pásenos esos 15 puestos. Los barristas no necesitamos comida, no necesitamos hotel. Ustedes ven cómo llegan y resuelven. Lo importante es ir al partido. Lo importante es que ya hicieran así, a la broma, mira la cantidad de venezolanos que hay. Sí, eso por un lado. El conocer a los jugadores que fueron en aquel momento las grandes estrellas venezolanas. Hay que recordar que una selección de Venezuela tenía 7 jugadores del Unión. Como decían por aquí, más de la mitad son de acá. Eran todos de aquí prácticamente. Hasta los de la banca eran de aquí. Entonces eso fue muy bonito. Como estas franelas de Elvis Martínez. Elvis Martínez fue uno de los grandes íconos en el Unión. Y que vinieran los jugadores a saludarlo a uno, ¿no? Eso fue muy hermoso. Sí. Hablando también, retomando eso de las rivalidades con las hinchadas, podemos decir que sí, eran los clásicos Caracas Unión y Táchira Unión. ¿Cómo recuerda eso? ¿Cómo eran esos enfrentamientos ya que una vez se consolidó la parte de la presidencia de las hinchadas? Bueno, hubo cosas muy buenas. Yo viajé, por supuesto, a las ciudades donde había fútbol en aquel momento, a todas, porque los llamaba: bueno, mira, va el Unión tal día a jugar, yo no voy al estadio, quiero reunirme con ustedes. Bueno, no, abuelo, vente para acá y después de acá nos vamos a casa fulano y ahí nos presentas el proyecto y tal. Lo otro bueno también, que varias barras se conformaron de acuerdo a los estatutos nuestros. Los cambiaban a su... Y se han cambiado, obviamente, pero esos estatutos lo nuestro para poder hacerlo. Y quedarte, ¿qué te digo? En San Cristóbal, quedarme en la casa del dirigente La Torcida, que fue una de las bravas. A esa sí se le podía decir brava. Quedarme ahí, pues, y desayunar y cenar en su casa y todas esas cosas. En Caracas, con el de Italchacao.
pero era bonito. Incluso una vez nos llamamos todos, le dije, hey muchachos, vengan. Me hizo sentir muy orgulloso que yo iba a Caracas y enseguida los mismos camarógrafos no sé si existe todavía Meridiano, Sí. Meridiano Televisión. Sí, ahora la liga, haciendo un paréntesis, la liga es transmitida por YouTube, Ajá. pero deben ser la misma empresa. Sí. Entonces siempre venía alguien cuando iba a Caracas, alguien de producción o algo, abuelo, a tal hora tienes que estar en Meridiano, porque claro, te va a entrevistar fulano, mengano. Los muchachos allá en Caracas decían, hey, lo estamos haciendo bien, porque que de Meridiano se preocupen de entrevistarnos a nosotros, la opinión. Otra emoción fue Pedro Febles Cordero, un hombre de una trayectoria en el fútbol de Venezuela, fue un gran ídolo, que me llamara un día, ¿no? Abuelo, van a venir para Caracas, sí. Y la Violeta, no, despreocúpate de eso. Bueno, allá te va a estar esperando fulano de tal y vamos a hacer una entrevista. Algún día diré que vos me entrevistaste también. Con el favor de Dios. Amén. A mí me brindó café y todo. Sí. Bueno, podemos pasar ahora a hablar un poco más de lo futbolístico. Digamos que ahora vamos a pasar a la parte más adentro de la cancha. Usted, de los títulos que ganó la Unión, creo que fueron 4, si no mal recuerdo. 2 Ligas Venezuela y 2 Copas. Bueno, sí. Sí. Para usted, ¿cuál de esos títulos que ganó, o más allá de los títulos, qué méritos tuvo? Porque el absoluto. Cuando ganamos la primera estrella, eso fue ver a tus ídolos abrazándote y llorando. No es cualquier cosa, de la emoción, ¿no? Incluso, ya te digo, yo tuve mucho contacto con Elvis, y un día Elvis, estábamos charlando ahí, y dice, abuelo, en todos los equipos que yo he estado he salido campeón, y yo le prometo en este momento que con Unión vamos a salir campeón. Imagínate, corriendo ese carajo que viene para acá y todos lo siguen, bueno, no me van a linchar. hasta que llegó el abuelo. Llorando como un carajito. Y me dice, te lo prometí, abuelo, salimos campeones. Y cuando te abraza o sentís al tipo, la emoción que se siente. Por eso le dije, Elvi, lo único que te pido es la franela. Me dio de una vez esta franela, que es la que usó cuando salieron por primera vez campeones. Fue muy hermoso, muy hermoso. La vida para mí, mi vida se divide entre 2 cosas, entre la barra y la televisión. Lo que hice después en televisión, yo también trabajo poesía, muchísimo. Pero los programas de televisión y la barra, para mí son puntos de quiebre en mi vida. Sí, claro, porque como dicen muchos, el fútbol no es solo un deporte, es un sentimiento que hay que vivirlo. Sí, hay que vivirlo. Y la gente piensa que es así nomás. Nosotros, partidos que eran a las 3, las 4 de la tarde, nosotros a las 6 de la mañana ya estábamos en el estadio. Sí, claro, porque organizándonos. Era la previa. O sea, había que estar y acomodar todo, porque fíjate, nosotros a veces toda la parte de abajo era con trapos nuestros, ¿no? Sí, claro. Trapos le decimos en el argot de las barras a las banderas largas. Hay unos que son pendones, otros que son telones, que son bastante grandes. Entonces, bueno, había un trabajo. Había riesgo siempre. De hecho, nosotros teníamos una estructura semi-militar, digamos. Sí, que todo era protocolario. No, sí. Nosotros hacíamos aro. En el centro estaban los niños, ¿no? Los niños tenían que estar en el centro. Había padres que los dejaban. Claro. Abuelo, hoy dejamos al niño, dale pues. Ese niño sabía, nadie le tenía que decir nada. Él sabía que se tenía que poner al centro de la barra. Después seguía el círculo de las mujeres, que algunas tendrían que haber estado en el círculo de nosotros, pero era más peligroso. Peleaban más que ustedes. Peleaban más que nosotros. Entonces, como eran mujeres, no le podían pegar. Claro, bueno. Venían las mujeres protegiendo a los niños, digamos, y fuera de eso, la barra. De hecho, la barra se dividía en dos círculos. Los que estábamos protegiendo, los cerraditos de la mujer, y los que tenían que estar afuera. Ahí, porque sí, eran muy técnicas de Espartaco, digamos, en ese sentido. Hablando también otras partes de la organización, yo recuerdo fuera de la entrevista que nosotros una vez hablamos que en la Unión se creó como una sociedad
O sea, se creó como que para cada quien tuviera su carnet de socio y tal. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo Sí. podrían...? Nosotros, lo primero que se hizo cuando organizaba seguridad, la gente le daba seguridad, dejar los niños, todo eso, pues sabían que había una protección. Lo otro es lo que hablamos de una estructuración, ¿verdad? Lo primero que hicimos, carnet. Eso también lo comentaron en Caracas en un programa de deportes y tal. Dice, increíble la organización que tiene la barra. Ahí están todos carnetizados. Si tiene algún problema alguno con la policía y no es carnetizado, problema de él. Pero si es carnetizado, la misma barra, nosotros votamos a 2 barristas por hacer cosas que no tenían que hacer, obviamente, aprovechándose del carnet de tener posición. Dame tanto y yo te consigo tanto. No, eso fue feo. Pero no anduvimos con medias tintas. Claro. Dame el carnet, no tengo carnet. Fuera, se va. No pises más la zona de la barra. Eso sí, lo que pedimos siempre allá fue que sea la zona de la barra, porque yo les decía, por razones de seguridad, acuérdense que si tenemos algún enfrentamiento con una barra de afuera, y estamos todos dispersados, va a ser difícil incluso para ustedes, como policías, saber quién es quién. Mientras que ustedes saben que el que está fuera de esa línea, bueno, ese no pertenece a nosotros. Y fue, bueno, muy interesante. Hubo otra cosa que muy pocas barras han tenido, lo social. Nosotros se consiguió abogados, economistas, odontólogos, los que hacen rayos X, radiólogos. No todo el mundo era parte de todo el conjunto de la barra. No, porque se hizo un trabajo de mercadeo por fuera. Yo salía como ser contigo, te decía, acompáñame que vamos a visitar a fulano de tal. Y le planteaba, mira, tenemos 200 carnetizados. Si alguien de la barra viene con el carnet, ¿qué descuento le haces? Bueno, le hago un 20%. Entonces yo tenía un cartelito ahí, odontólogo fulano de tal, 20% carnet barra. Economista tal, porque había gente ahí que tenía negocios y sí, todo. Claro. Bueno, y eso llamó la atención también, porque ya estábamos vía lo social, que era el último plan mío, era que la barra tuviera una casa, porque así empezaron en otros lugares. Casa de España, el Centro Gallego, los italianos, empezaron todos una casa como esta, sí, claro, jugando cartas, echando bromas, le quedó chiquitica. Fueron, bueno, vamos a comprar el terreno ahí enfrente, y así. Y esa era la propuesta que tenía, pero después ya cosas pasaron. Pero la idea estuvo. Bien. Como hincha, ¿cuáles fueron los lugares, aparte de Venezuela, si llegó a ir a otros lugares, o de los socios, cuáles fueron los lugares que llegaron a visitar fuera de Venezuela? Porque yo recuerdo bien, está el archivo, cuando se enfrentaron a Vélez y a Boca en la Copa Libertadores. ¿Ustedes llegaron a ir allá? Sí, la barra llegó a ir. Que yo no haya ido es otra cosa. No, pero claro. Te digo sinceramente, llega un momento que tú puedes ser muy barrista, muy fanático, pero había cosas que hacer aquí y relacionadas con el mundo de la barra. Suponte, bueno, ninguno iba a viajar a apoyar a la Unión. Claro. Los barristas de la Unión sí. Entonces yo aprovechaba reunirme con dirigentes aquí en otras ciudades y tal. El Unión tiene varios galardones. Primero, que fue el que más, ay, cómo lo disfrutamos. Cuando se va a retirar Chilavert, se iba a retirar aquí jugando contra Maracaibo, porque supuestamente le iban a dar una goleada a Maracaibo, él iba a meterle goles a Maracaibo y tal, y se fue con 3 pepinos. Sí, que ese partido quedó 3-2, 3-1, una cosa así. Algo así. Que tuvo que reeditarlo en Buenos Aires. Sí, que ahí sí que fue que empataron. Hermano, y porque, ese es el partido que yo creo que todos los barristas disfrutamos más, de verlo a Chilavert perder. Porque él venía con su cifla, como diciendo, el Unión, cualquier cosa, un equipo de Venezuela. Hubo varios partidos. Los muchachos estuvieron en Uruguay. En Uruguay se le ganó a uno de los equipos. Creo que fue a Nacional. No, a Nacional o a Peñarol. No, a Fénix creo que fue, no sé. Fue un equipo uruguayo de mucha tradición, pero le ganamos allá. Claro. Acordate que Venezuela también le gana a Uruguay. En el centenariazo, que son 2-3 goles de Arango y vienen ya con el trauma desde hace años. Sí.
Entonces mi hijo viajó y viajó con su mamá. Le dice, mamá, vamos al Centenario para conocerlo. Entonces ellos en los estadios, esos famosos, que hacen grupos de personas que van y le muestran el gramado, esto, aquello. Y el guía, había unos chilenos, mira, que dónde le hizo Chile tantos goles, en qué portería a Venezuela, ¿qué no, tal? A Uruguay, en aquella, decía él todo triste. Y aquí, no sé, salió un paraguayo, ¿dónde le metimos los goles aquí? Y le dice mi hijo, yo no te voy a preguntar dónde fue, que es Venezuela, porque no me acuerdo ni idea. Mal. Y dice, ay no, esa es la pregunta clave. Pero pisar el Centenario debe ser una cosa hermoso. Disculpa, de las cosas bonitas que decía, fue cuando vino Brasil. Aquí a Maracaibo en el 2007. Ajá, entonces nos habían dado ya los recursos para comprar bengalas y todas esas cosas. Entonces voy a entrar, que nosotros teníamos, eso también lo dijo Esquivel, ustedes son la única barra que tiene la oficina dentro del estadio, es increíble. Bueno, entonces un policía no me dejaba pasar con los fuegos artificiales. No, eso está prohibido. Ya va, hago seña al jefe y le hago, dame, entonces el policía vio que me decía, pasaba, yo pasé. Y entré al campo de juego mientras estaba Brasil ahí. Hermano, no es cualquier cosa ver a Ronaldinho pasar al lado tuyo, ver a Roberto Carlos, a Kaká, porque fue la época esa del Super Brasil de los años 2000, del principio de época. Fue muy, muy, muy bonito, muy bonito. Experiencia, te digo, habrán miles, pero porque todos los partidos eran una experiencia diferente, una cosa diferente. Y del cariño ese que no solo le tiene al equipo y a los jugadores, aparte es de Elvin Martínez, me comentó que otros jugadores también, no solo Pedrito de cariño Fernández, de ver y de decir, hey, este chamo es otra cosa. Sí, Pedrito Fernández. Increíble, a veces los apodos matan a los nombres. El portero, uno de los primeros porteros que tuvo la Unión, bueno, después me voy a acordar, que le decíamos el gorila, porque él tenía la costumbre que saltaba, se agarraba del travesaño y lo rompía y adiós. Y nosotros le gritábamos gorila, la cosa que él se tomó a pecho el grito de gorila. Y un día le digo, ve, te voy a pedir un favor, cuando nosotros te gritemos, no te distraigas. Porque él hacía una tajada, soltaba el balón y la barra empezaba, ¡gorila! Y el carajo a saludar, no, chico, no nos saluda. Quédate quieto. Prestale a lo que estáis viendo. Un día dijimos, no, a este le van a meter un gol, no le cantemos, no le cantamos más porque se enfocaba y se distraía. No, y los jugadores todos. Sí tuve encontronazo con los dos porteros, con Dudamel y con de Angelucci. Encontronazos de frente, sí. Pero bueno, eso son cosas que pasan en las barras, ¿no? Sacando lo sentimental, ¿cuáles para usted han sido los 3 mejores jugadores que pasaron por el Unión? Una pregunta más. Eso se lo preguntaron en un programa de televisión a uno de los jugadores. ¿Cuál consideraba ellos los 3 mejores? Y dijo, no, eso no tiene respuesta. Porque llegó un momento que todos eran a uno. Yo creo que todos había un equipo tan bien conformado, ¿no? Bueno, y la época de oro de la Unión fue la dirección técnica de Carlos Maldonado. Sí. Fue fabuloso. Fue también esas cosas que se dan así y que todo fluye. Los mismos jugadores lo han dicho. La barra, el equipo, la dirección técnica, deportivo, el estadio, todo. Increíble. Un engranaje muy bueno se formó. Bueno, yo creo que por ahora con eso tenemos todo. De verdad que muchas gracias por la oportunidad. Yo siempre digo que el agradecimiento es el recuerdo de las cosas buenas que nos pasan en la vida. Yo también agradezco cuando se quiere recuperar esa historia, ¿no? Y más allá de la persona, del sentimiento, de todo. El anecdotario, lo que se hizo en Maracaibo era increíble. Nosotros, en una oportunidad, en un juego de la Chinita, jugaba el Unión. Ah, sí, muy comentado. Muy famoso. Lo que empezaron, porque antes de empezar los partidos siempre había cohetes y pa. Me dice un amigo que estaba en el Estadio de las Águilas. Ajá, dice, loco, se vació. Y nosotros lo entendimos
cuando dijimos, bueno, pero si el azul y el rojo, nuestro color, está todo de naranja, todo el estadio de naranja. Bueno, son anécdotas muy bonitas para mí es para hacer un libro, ¿no? Porque muchas cosas pasaron y fue muy hermoso. Bueno, abuelo, muchas gracias y estamos pendientes para Estamos más también ocasiones. nosotros a la orden para cuando se quiera hacer algo así. Bueno, Dale, porque no importa. eso ya yo lo tengo guardado en la casa, toda la vida. Yo tengo un enredo con la familia de ustedes.